Bienvenidos una vez más. Le damos gracias al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, amo del universo, nuestro Padre Celestial. Vamos a compartir un mensaje en esta tarde. Cada semana o cada fin de semana vamos a estar compartiendo mensajes de evangelismo. Y vamos a comenzar durante la semana a compartir enseñanzas un poquito diferentes. Y en este día, pues, el mensaje que nuestro Padre nos ha dado para que lo comparta con ustedes, pues, está basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el versículo, básicamente, 3 versículos. Va a ser, una vez más, Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, 3 versículos. El primer versículo es el 6, el segundo es el 7 y el tercero es el 8. Ahí vamos a basar nuestro mensaje de esta tarde. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Todopoderoso, las Sagradas Escrituras, de esta manera. Dice la palabra así: más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes, y si me voy, se los enviaré. Defensor quiere decir el Espíritu de Santidad. Cuando ese venga, convencerá al mundo, 1, de pecado, 2, de justicia y 3, de juicio. Oremos y pidamos la guía de nuestro Padre Celestial. Padre Yahweh, que estás en tu trono de gloria, gracias porque podemos venir ante tu presencia para hablar contigo y pedir la dirección, que nos guíes por medio del Espíritu de Santidad, para que en esta tarde podamos entender de lo que nos vas a hablar. Abre nuestro entendimiento, Padre. Remueve el velo que hay en aquellos de los cuales todavía no lo has removido. Te rogamos que remueves el velo de la mente y puedas poner un espíritu en nosotros que nos pueda revelar las riquezas de tu gloria. Padre, gracias porque nos permites compartir esta palabra. Gracias por todos y cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra. Bendícelos, Padre, bendice a sus familias, bendice a sus hijos, a todos aquellos, a sus amigos, y que este mensaje que vamos a compartir, ellos también puedan compartirlo con otros. Todo para tu gloria. Gracias en el nombre de Yahshua, el Mashiach, nuestro Salvador. Amén. Ok. Conforme a las Escrituras, la palabra que es la Biblia es el único libro. Ninguna universidad, ningún colegio, ninguna escuela le va a hablar a usted de quién es el hombre, de dónde viene el hombre. Al contrario, los científicos, la mayoría de los sabios de este mundo hablan de que el hombre fue creado en una manera rara, lo cual no se puede explicar. No tienen la respuesta cómo explicarlo, no saben cómo decirlo, porque no tienen la verdad. La Biblia, aún con errores de traducción, aún con que algunos poderosos han querido tergiversarla, nuestro Padre siempre mantiene textos bíblicos donde nosotros podamos
entender y ver lo que Él ha preparado para la humanidad. A través de los tiempos, solo la Biblia es la única, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto nos hablan de las riquezas, de la gloria de nuestro Padre Yahweh. El mensaje pasado hablamos de que el hombre necesita reconciliarse con su Creador. La criatura necesita reconciliarse con su Creador porque está separada. Y de eso vamos a hablar, a continuar hoy. El Mashiach nos dice en su palabra que Él es la vida, que afuera de Él no hay vida, que Él es la salvación y que fuera de Él no hay salvación, y que Él es el único camino. No hay otro camino. No lo que mis padres me hayan enseñado, si no es conforme a la Biblia. Si no es conforme a las Escrituras, no hay otro camino. Pero si vemos, la Biblia nos habla de tantas cosas. Sobre todo, si vemos Génesis, Éxodos, Deuteronomios, en Levíticos, en el libro de Génesis, el Padre, Yahweh, por medio de su Espíritu, llevó a Moisés a escribir algo que había pasado tantos y tantos años, posiblemente miles de años. No lo sabemos cuántos años habían pasado. Pero el caso es que lo llevó a Moisés al pasado. Impresionante cómo llevó a Moisés al pasado para que escribiera Génesis. En Génesis nos habla que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Elohim, Yahweh. Génesis capítulo 2 y el versículo 7 dice que el hombre fue formado del polvo y que Elohim, Yahweh, sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ¿qué es el espíritu de Yahweh? Aliento de vida. Y a través de todo el libro de Génesis podemos ver cuántas cosas acontecieron. Abraham, Noé y tantas cosas que acontecieron en el libro de Génesis. Y nos muestra el mandamiento que el Creador le dio a su criatura, Adán. Nos muestra eso. El mandamiento que le dio era que de todos los árboles del huerto podrían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerían, porque el día que lo comieran iban a morir. ¿Qué nos dice la palabra entonces? ¿Qué es lo que el Padre le revela a Moisés? Que el hombre fue creado en una manera de que viviría por la eternidad, de que no había muerte en él, no había pecado, no había injusticia, ni había juicio. Y en Génesis 3, del 1 al 6, nos muestra la desobediencia del hombre. Y el hombre se separó de su creador, la criatura. Pero allí mismo en Génesis capítulo 3 y el versículo 15, Él hace una promesa. Nuestro Padre es un Elohim de promesas. Y lo que Él cumple, o lo que Él promete, lo cumple. No hay variación en Él. Todo lo que Él cumple, todo lo que le dijo a Moisés que escribiera, todo eso se cumplió. Moisés no estuvo ahí para verlo. Pero sin embargo, los profetas después de Moisés y antes de Moisés, habló de que el Mesías vendría para salvar, para restaurar de nuevo la imagen de Elohim, Yahweh, en el ser humano, por medio de su Hijo. Yahshua es su nombre. Y el Mashiach, o Mesías, es su título. Entonces, ¿qué toma lugar? El Padre le revela a los profetas, para mencionar a Isaías 7:14.
lo que él prometió, lo que él hizo ver, llegó al pasado a ver a Moisés, viene y lo revela una vez más al profeta Isaías. En Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrás a nombre Emmanuel, que significa Elohim con nosotros, Yahweh con nosotros. Significa que por medio de su hijo él vendría a habitar de nuevo en nosotros. Pero antes de eso, él revela en Isaías, o después de eso, en Isaías 53, revela exactamente el sufrimiento, la muerte y resurrección del Mesías Mashiach, Jesús, como se le conoce, Yahshua su nombre. Vemos todo eso como toma lugar. Entonces, ¿quién nos habla? ¿Quién nos enseña eso? Solamente la Biblia. Y a través de los tiempos, la Biblia, en una manera cronológica, maravillosa, poderosa, exacta, se cumplen todas las cosas. Vino el Mesías, murió en la cruz, fue sepultado y fue resucitado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es la razón por la cual Él murió? Para reconciliarnos con el Padre, perdonar todos nuestros pecados. Entonces, conforme a lo que leemos hoy, y esto es simplemente para hacer una pequeña analogía de lo que tomó lugar. Perdón. En el antiguo pacto nos muestra en los salmos, los profetas, nos muestra cómo el Padre Yahweh nos revela que enviaría a su Hijo. Y eso se cumplió, tomó lugar. Tomó lugar. Los 4 evangelios nos hablan. Mateo nos habla de la genealogía de nuestro Maestro, nuestro Salvador, Yahushua. Nos habla. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos habla de una manera maravillosa cómo el Mesías nació, estableció un reino de 3 años y medio por medio de enseñándoles a sus apóstoles, diciéndoles, comisionándoles qué era lo que iban a hacer, lo que iban a decir. Y por último, al apóstol Shaul Pablo, también revelándole cosas maravillosas que el hombre, humanamente, el hombre natural no puede entender. Por eso, después de que resucita el Mesías, dice, yo voy a enviar. Yo voy a rogar a mi Padre para que envíe el Consolador. Okay. Regresemos a la Escritura. Nos dice la palabra una vez más. El Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 6. Dice, más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. ¿Por qué? Porque les habla acá en el 15, 16, en el capítulo 15 les habla de todo lo que iba a acontecer. Y continúa él narrando lo que le iba a pasar a él. Entonces, cuando él viene y les dice, les conviene que yo me vaya. En el 7 dice, pero yo les digo, la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor, que es el Espíritu de Santidad, no vendrá a ustedes. Y si me voy, se los enviaré. En el 8, ¿por qué razón es que él necesitaba rogarle al Padre que enviara al Consolador, al Defensor? Para que él nos enseñe 3 cosas. Punto número 1, el pecado. 8, leámoslo todos juntos, por favor. Cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado. En otras palabras, a la humanidad de pecado. La humanidad tiene que entender que todo ser humano está dentro de una naturaleza de pecado.
Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice que así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. En el mismo Romanos capítulo 5 y el versículo 12. En el mismo Romanos capítulo 3 y el versículo 23 dice lo mismo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. ¿Por qué habla de gloria? Porque viene una gloria en la cual todos aquellos que conforme a la voluntad del Padre, enviando a su Hijo para que creyendo en Él, seamos librados primeramente del pecado. Todo ser humano necesita resolver su problema de pecado, sin excepción, por cuanto todos pecaron. No hay uno solo que no haya pecado. Por eso necesitamos a alguien, o necesitábamos a alguien para que nos librara del pecado. Y el Padre que nos ama tanto. Hay un capítulo muy conocido que todo el mundo posiblemente lo conozca. Es Juan capítulo 3 y el versículo 16. El Evangelio de Juan capítulo 3 y el versículo 16 nos habla de esta manera. Tenga la bondad, por favor. Como dije, muy conocido. Dice, lea conmigo, el Evangelio de Juan capítulo 3 y el versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, conocido como Dios, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que venga a vida eterna. ¿Qué nos ofrece nuestro Padre por medio de su Hijo, nuestro Salvador? Vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué dijimos al principio? Que antes de que Adán desobedeciera, él y su mujer, la palabra nos enseña que ellos vivían o fueron creados para vivir eternamente. Porque la palabra claramente les dice, o les dijo, o el Padre les habló por medio de su palabra: no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Entonces, ¿qué es exactamente lo que nos dice ese capítulo y ese versículo? Génesis capítulo 2, versículo 16 y el 17. Que en el hombre no había pecado y por ende no había muerte. Entonces, el pecado es la desobediencia. El pecado vino a causa de la desobediencia. ¿El pecado de quién? De uno solo. De uno solo. Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 22, nos dice la palabra: porque así como en Adán todos mueren, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Esta palabra todos significa todos aquellos que creemos en el Mashiach, todos aquellos que obedecemos a la palabra, al mandamiento, que el que cree en el Hijo de Elohim Yahweh, ese será salvo y no vendrá condenación. ¿Cuál es la condenación? Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, el pecado vino a causa de la desobediencia de un solo hombre. Así como en Adán todos mueren, así en el Mashiach, Yahoshua, el Cristo, todos serán vivificados. Pero miren lo que dice aquí: pero cada uno en su debido orden. Primero, los del Mashiach. ¿Qué quiere decir aquí? Que los muertos que murieron, los que se murieron sin el Mashiach,
también van a ser resucitados. Pero hay un problema aquí. Si no resolvieron su problema de pecado, no pueden ser revividos para gloria eterna, para vivir por la eternidad con nuestro Padre Yahweh. Regresemos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el 17 de Juan capítulo 3 y el versículo 17? Dice, porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En otras palabras, nuestro Padre Yahweh no envió a su Hijo a este mundo a condenarlo. No lo envió a condenarlo. Él envió al mundo para que el mundo sea salvo por él. Por la fe, por creer en el Mashiach. Por creer en el Mashiach, en el Mesías, Yahoshua. Entonces dice el 18, el que cree en él no se condena. Escuche bien, el que cree en él no se condena. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre se condena por no creer en el Mashiach. El hombre se condena por no creer en el Mashiach. 17. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Por quién se salva? Por el Mashiach. El Padre, Yahweh, Yahoshua, envió a Yahoshua al mundo y lo puso como propiciación y murió en el madero para perdonar nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, ¿qué tomó lugar por medio del pecado? Regresemos a Juan capítulo 16, capítulo 15 y el versículo, capítulo 16, y el versículo 8. Un momentito, por favor. Capítulo 16 y el versículo 8. Dice, cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo primero que el hombre debe de entender? Que está en una naturaleza de pecado. Que el hombre tiene una herencia de pecado. Y como está en esta herencia de pecado, no puede heredar la salvación. No puede ser heredero de la gloria. Heredero de las riquezas de nuestro Padre Yahweh. Coheredero con el Mashiach, dice la palabra. Punto número 2. Justicia. Justicia. Solamente por la muerte, por la crucifixión, sepultura y resurrección de Mashiach, nosotros podemos heredar la justicia. Podemos ser justos. El hombre es un hombre injusto. Vemos alrededor del mundo la injusticia del hombre. Vemos cómo los gobiernos de muchos países tienen a la humanidad, a sus pueblos, empobrecidos, muriéndose de hambre. Esa es la injusticia del hombre. Porque el hombre no tiene justicia en su mente, porque tu mente está entenebrecida. Efesios capítulo 4 y el versículo 18, está entenebrecida, está en tinieblas. No hay luz en la mente del hombre. Por eso, por ende, el hombre necesita recibir la luz. Yahoshua dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. El que anda conmigo no andará más en tinieblas. Entonces el hombre por su mente entenebrecida es injusto. Y aquellos que tienen los poderes, que tienen el poder, los gobiernos, los presidentes,
reyes de esta tierra, sabios, son injustos. Pero también, no por ser pobre significa que tú no eres injusto. En todos los hombres hay injusticia a causa del pecado. Entonces, estos son los tres problemas que el hombre necesita resolver. Primero necesita resolver el problema del pecado. Y por sí mismo no lo puede resolver. Ningún tipo de religión que no sea por medio de la palabra, la predicación verdadera, porque hoy día hay mucha mentira. Hoy día hay mucha mentira. Han salido muchos falsos en el mundo, hablando de prosperidad, diciendo que la prosperidad es lo que va a hacer que haya justicia en este mundo. El problema no es que no haya dinero, eso no es el problema. El problema es la injusticia del hombre. ¿Por qué la injusticia? Por el pecado. Entonces el hombre es injusto. Podemos ver a través de la historia las guerras, muertes, asesinatos. Vemos lo que está pasando en nuestro país vecino México. Cómo hay una lucha terrible contra el crimen organizado. En nuestros países centroamericanos, en Honduras, vemos cómo los presidentes en todo Centro y Suramérica son injustos a causa del pecado. Entonces es el segundo punto, el segundo problema que el hombre debe resolver, el pecado. Y nosotros que hemos sido llamados para que prediquemos el mensaje, que compartamos el mensaje, vemos en el mundo además, en el libro de Éxodo nos habla cómo el ángel de la muerte vino y le quitó la vida a los primogénitos de Faraón. Pero vemos que aquellos que nuestro Padre Yahweh Elohim le dio un mandamiento a Moisés, que pintaran los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero, que simboliza la muerte, el sacrificio, el derramamiento de sangre de nuestro Salvador Yahushua el Mashiach. El simbolismo de eso. Pero aquellos que tenían las puertas, los dinteles de las puertas, pintados con la sangre del cordero, el ángel saltó. El ángel saltaba. Cada vez que miraba, si un vecino no tenía la sangre del cordero pintada en los dinteles de sus puertas, moría. Pero los que obedecieron al mandamiento, ellos no les pasó absolutamente nada. Ellos no perecieron. Eso es hoy día. La sangre de nuestro Salvador, Yahushua el Mashiach, no es ningún amuleto, como lo enseñan en muchas congregaciones, o muchos creyentes. Yo estoy cubierto con la sangre del Mashiach. Estoy cubierto con la sangre de Jesús. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. La palabra nos enseña que la sangre de Cristo, la sangre de Mashiach, Yahushua, es para perdonar nuestros pecados. Y eso tomó lugar una sola vez. Él vino, murió en la cruz, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Con una sola ofrenda. Hebreos 10:14. Eso tomó lugar una sola vez. Y Él está sentado a la diestra del Padre después de que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Como primicia de resurrección. ¿Qué toma lugar? Vence a Satanás, lo expuso públicamente, vence al pecado, vence al infierno y cancela
cancela. Escúcheme bien lo que voy a decir. Con su resurrección, Él cancela la sentencia de muerte que pesa sobre el hombre. Ese es el segundo punto. Juicio. Juicio. Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Carta a los Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Tenga la bondad. Carta a los Hebreos 9:27. ¿Qué? Dice la palabra del Todopoderoso Elohim. Entonces, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. El espíritu de santidad, el espíritu de Yahweh, es el único que nos ayuda a entender, primero, de pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. Aquí nos habla que el hombre va a ser enjuiciado. ¿Y cuál es el juicio del hombre? Está en Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 20 y el versículo 14. Dice, y la muerte y la fosa, o sea, la sepultura, las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Ponga atención a esto. El juicio es esto. Este es el juicio. Todos los seres humanos van a ser levantados de sus tumbas. Todos van a ser levantados de sus tumbas. Y tanto la tumba, en la fosa, va a ser lanzada al lago del fuego. Una vez más, en el versículo 14 dice, y la muerte y la fosa, o la tumba, la lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y aquí viene para el ser humano. Este es el juicio. Esto no lo puede evitar nadie. No por sus propias obras. No por alguna religión en que usted crea. Escúcheme bien, ponga atención, este es el juicio. El 15 dice, y al que no fue hallado y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Este es el juicio. Todos vamos a ser resucitados, sin excepción, todos. Así como todos hemos pecado, así todos también vamos a ser resucitados. La diferencia es que el que cree en el Mashiach, el que acepta al Mashiach, el que lo recibe, el que entiende que es pecador y que no hay manera que se pueda deshacer de su pecado y que no hay manera de que pueda hacerse justo por sí mismo y que no hay manera que pueda evitar el juicio, Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Y el juicio cuál es? Aquí se lo acabamos de compartir. En el 13 dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellos, y los juzgaron. Hebreos 9:27, ese es el juicio. Y los juzgaron, a cada uno según sus obras. El hombre no puede hacer ni una sola obra para salvarse. El hombre no puede hacer ni una sola obra para heredar la gloria de Yahweh, nuestro Padre Celestial, Elohim. No puede. Elohim es el título en hebreo del Todopoderoso Yahweh. Su nombre es Yahweh. Y su hijo se llama Yahshua.
Yahoshua. Y su título es Mashiach, Mesías. Con esto concluimos. 3 puntos muy importantes. Punto número 1, el problema del pecado, el hombre no lo puede resolver. Estamos resumiendo, este es un resumen. El problema de la injusticia o la justicia del hombre no lo puede resolver por sí mismo. Y el problema del juicio, condenación, no lo puede resolver. Le damos toda la honra a nuestro Padre Celestial Yahweh, porque nos ha permitido compartir este mensaje. Estamos en vivo en Facebook. Hemos abierto una página también en YouTube bajo mi nombre, Anthony Funes. Ahí tenemos solamente un mensaje ahí, lo puede escuchar. Este también lo vamos a poner ahí, para que lo escuche, compártalo, denle like. Aquí también en Facebook, compártalo, denle like, para que otras personas puedan escuchar, con sus amigos, con sus amistades, con sus familiares, compártalo. Usted no sabe quién puede escuchar este mensaje y puede venir al arrepentimiento y salvarse. Gracias por escucharnos. Le damos toda la honra a nuestro Padre Celestial, Yahweh. Oremos. Padre que estás en tu trono de gloria, gracias por permitirnos compartir este mensaje en esta tarde. Oramos por todos y cada uno de aquellos que lo han escuchado y que lo van a escuchar. Oramos por todos y cada uno de aquellos que lo van a compartir. Padre Yahweh, el único Elohim verdadero, gracias por salvarnos. Gracias por la vida que nos has dado en tu Hijo Yahoshua, nuestro Mashiach. A ti te damos toda la honra y la gloria. En el nombre que le diste a tu Hijo amado, que está por sobre todo nombre, en ese nombre oramos. Amén.